Amor a larga distancia. ¿Funciona o es una fantasía? Tuve una experiencia muy cercana a eso. Hablábamos todos los días, todo el día por Messenger. Yo ya me estaba volando a, güey, yo me voy a ir a vivir a Kansas. O sea, yo me Obvio. voy a casar con él. Un buen día el güey desapareció. Fue como, pues sí, ya se enfrió, ni modo, ¿no? Un gran amigo mío tiene una prima, Ajá. al que le pregunté, por cierto, ¿Era blanca, pelo negro o güera? güera. Ajá, Y me enamoré de ella. ajá. Sí, no. Amigos, obvio la voy a estoquear. Obvio. O sea, obvio quiero ver. Como si fuéramos Tú ya novios. estabas enamoradísimo. Obviamente. O sea, ya estabas buscando Obvio. el anillo, amor. Claro. ¿Qué gramaje de diamante? ¿Qué piedra le voy a dar? Ajá. O sea, estabas enamorado. De una ilusión, Ok. no de ella. Yo creo que una relación a distancia, una vez que ya se logra concretar que los dos estén en el mismo sitio, siento que es una relación destinada al fracaso, la neta. El tacto, o sea, el tacto Sí, no y el manches. olor es importantísimo. Claro, te veo en la recámara. Bien. ¿Para qué? Para platicar. Claro, claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Marta Elena? Bien, Kenny. ¿Qué tal? Oficialmente para nosotros son buenas noches. Sí. Buenas Pero- noches real, pero ustedes no pero sabemos. no sabemos. Esto está al aire desde las 6 de la mañana. Eso es para que lo correcto. disfruten yendo a su trabajo. En el baño. 2 horas para ir al maldito trabajo, Mientras probablemente. se bañan. Mientras se bañan. Se puede gozar desde la mañana, ¿no? Trabajando. Trabajando. Haciendo la limpieza. Desde las 6 de la mañana estamos a su O disposición. solamente sentados viéndonos. Es correcto. Que esa es la mejor opción. Sí, la neta verdad. sí. Porque así ven detalles, como por ejemplo que traigo un anillo de mapache que me regaló mi esposo. Porque amo los mapaches. Ama a los mapaches. Sí, le regalé su anillo de mapache. Caro, ¿eh? Traten bien a sus mujeres. Caro. Es de un material que solo se encuentra en el planeta Uranio. Es correcto. Ajá. Es de uranio. Ajá. Qué menso. ¿Cuál es el tema que nos truje hoy? El tema de hoy, siento que es un muy buen tema. Obvio, estamos en Marta y Kenny del podcast. Obvio, todos los temas son brutales. Por supuesto. Amor a larga distancia. ¿Funciona o es una fantasía? O sea, ¿se puede o sí son felices los cuatro? Órale. Va. También cosas como se puede amar a alguien que nunca has tocado. La distancia une o solo alarga lo inevitable. Entre otros planteamientos. Ok. Pero en general eso, ¿no? O sea, básicamente amor a distancia. Es correcto. Ok. Este episodio es para ti si has amado a alguien que vive lejos. Ok. Si estás en una relación a distancia. Te han prometido pronto demasiadas veces. No sabes si seguir esperando o cerrar tu corazón. Ok. Ok. Qué buena pregunta y tengo una respuesta automática, pero creo que hay gente que va a pensar distinto. ¿Se puede amar a alguien de verdad sin nunca haberlo tocado? ¿Visto? Yo creo que no. ¿Tú? No sé. Eso no es una respuesta. Es una respuesta decir no sé, es una Ok. respuesta. Una respuesta. No sé. No respuesta es quedarse callado. Ya saben que yo siempre cuento mis experiencias Por supuesto. de moral distraída. Pero tuve una experiencia muy cercana a eso. Ok. No exactamente, pero sí muy cercana. Ese viaje que tanto he platicado con el que me fui con Mitch, Sí. que andamos ahí de Cuscas. Cuscas, Claro. en un spring break gringo. Hijo. Conocí. Andaban de Cuscs, porque era gringo. Andamos de Cuscas. Ajá.
Conocí a un Hombrezuelo, eso es lo que era. hombrezuelo, a un africano-americano. Es que, o sea, regresamos a la discusión que tuvimos hace algunos capítulos, que en México decir negro no es racista. Es correcto. Entonces, y cabe mencionar que si me revolqué con un negro, claramente no soy racista. Claramente. Es como así, me dan asco, pero ¿no? Pero ya revolcándome. Pero ya no. revolcándome se me quita, ¿no? O sea, pues no. ¿Qué es lo que platicábamos en el capítulo pasado? Que estuve a punto de tener una sola noche con alguien. Ok, sí, fue con él. Fue con él. Pero bueno, no pasó, nunca pasó. Nos conocimos esa noche, nos estuvimos besuqueando toda la noche. Apliqué bomba de humo, pero te estoy hablando de por ahí del 2005, una cosa así. Entonces, pues güey, o sea, sí existía Messenger de Hotmail y sí te podías mandar mensajes de texto, pero, o sea, lo más intenso eran los mails y el Messenger de Hotmail. Okay. Vaya, no había Facebook, no había ni una, o sea, la red social era o MySpace o High Five. Sí. ¿No? Yo nunca tuve MySpace. Creo que yo la abrí y nunca la utilicé. Yo la neta no. Sentía que era mucho como para gringos y así. Y para músicos, que por eso me parece ¿sí? tan raro. Bueno, amantes de paramelómanos, por eso me parece tan raro que tú no la hayas abierto. Pues ni siquiera la tenía contemplada como algo para melómanos. Pues muy mal, mi amor. Para eso está Rate Your Music y así, ¿no? Sí, perdóname. Bueno. Nunca tuviste MySpace. No, nunca tuve MySpace. Tuviste High Five, yo también. Fui muy activa. Yo tengo Todavía High Five. Yo he tratado de meterme al mío y no, ¿eh? Sé que es con mi mail de Hotmail, pero no tengo idea de cuál podría ser la contraseña. No, yo sí me he metido. Ah, sí, ¿a claro. qué? Pues ahí tengo unas chiquitas. ¿Cómo a qué? Pues a ver, chiquitas. Chiquitas de 55 años que son las que utilizan No, High Five. pero no manches. Alguien de 55 años es demasiado cool para usar High Five. Mi amor, No, me no he metido por curiosidad y hace años que no me meto a ver qué pasaba. Pero ¿estás de acuerdo que no es una red social activa? Obviamente no. Nadie la usa. Facebook mató todo. Obvio, sí. Bueno, ¿Hablabas por Messenger? Entonces, bueno, previo a la bomba de humo, habíamos intercambiado mails. Ok. Así tal cual en es como una ahora servilleta. te piden tu Instagram, ¿no? Exactamente, intercambiamos mails. Bueno, ya regreso a México y la neta me quedé picada. Entonces, pero nos vimos esa noche y bye. De hecho, nunca nos volvimos a ver hasta la fecha. Nunca nos volvimos a ver. Un día les voy a contar esa historia, porque la neta es que es una historia muy chida. Sí, está muy divertida. ¿Estás de acuerdo? Sí, la neta sí. Hay 2 muertes, o sea, imagínense de lo que les estoy hablando. Sí, ¿no? quédense pensando en ello hasta que les pongamos. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Pues ya se los vamos a contar. Si quieren, consigan a 120 suscriptores cada uno y les cuento la historia del negro de Cancún. Eso. Bueno, entonces habíamos intercambiado mails, regreso y yo, güey, la neta me quedé picada. O sea, yo siempre he sentido, hablando de deseo, siempre he sentido un deseo muy grande por los hombres negros. Otra cosa en la que somos espejo. Pero muy cañón, me pongo como güey en table y así, que están como cara de... así, bueno, así me pongo yo con los negros, sí, ¿no? Sí. Pues imagínate, la neta estaba galán, Ey. ¿no? Y grandote, y espaldota, y no sé qué, y súper cool, y como ese coolness que tienen los negros, ya es como la boinita como de lado, así chistosa, y no sé qué. Ey. O sea, como de, güey, yo quiero continuar con esa situación. Por supuesto. Entonces regreso y le mandé un mail con puras mentiras. De, güey, puta, perdón que me fui así sin decirte nada, pero inserte mentira, ¿no? Obvio. No me acuerdo ni qué choro le eché, Sí. pero la realidad era de, güey, no me iba a acostar contigo y te acaba de conocer. Claro. Eso no iba a pasar. Claro. Entonces apliqué bomba de humo. Ey. Y ahí empezó un intercambio de mails y hasta donde tengo entendido, creo que, al menos él, pero creo que en todo Estados Unidos no era la usanza el Messenger de Hotmail. Ok. Entonces él tuvo que bajarlo y la fregada y así. Y ya y llegó un punto, o sea, y es como, ay, ya bajé esta cosa que me dijiste que bajara para que pudiéramos platicar. Y yo, buenísimo. Y ya ves que en ese entonces no hacíamos nada más que estar en Messenger. Sin duda, sí. O sea, era la manera de hablar.
Y yo creo que las conversaciones más intensas que tuve en mi vida fueron en Messenger de Hotmail. Sí, yo también. Tú igual. Yo también. Tan solo ya tú y yo, que salíamos y así. Y mi ex. A la bailarina de ballet. Ajá. Y te digo así si es que bebés, porque no me gusta decir los nombres de las personas. Así fue. Cuando yo me fui a Cancún a ¿Pero trabajar. le confesaste qué? Que me gustaba. Oh, te envalentonaste. Ajá. Es que agarraba uno valor brutal. Cuando yo, ahí. cuando yo me fui a vivir a Cancún la primera vez, o sea, el verano que me fui. Sí, con Levi y eso. Bueno, Ajá, sí, ajá, sí, y sí. Gaby y Que tal. estuve con mi Levi, hermoso. Y Gaby. Ajá. Ajá. Ahí le confesé por Messenger, estábamos un día platicando y le dije, no, es que yo desde que te vi, súbete y bájate. Y ella tenía novio, ¿no? No, Ah, ya no ok. andaban. Ah, Acaban ok. de O sea, cortar. cuando regresaste es cuando empezaste a andar con ella, ¿o cómo? O no sé si todavía andaban, no sé. Ajá. Pero pues yo tiré el sable, ¿no? Bye. A lo que voy es, sí, Messenger era poderoso, tenía un poder por No, detrás. pero cañón. Tú y yo. Cañón. Digo, a ver, ahora ya evolucionó a WhatsApp y tal, y puedes hacer las mismas cosas menos mandar zumbidos. Eso. ¿No? Ey, claro, Los claro. zumbidos eran lo máximo. Sí, sí, sí. Así de, no te me apendejes, Sí. responde. ¿No? Sí. Ajá. Y la neta, o sea, esa emoción que se sentía de que estás así ahí cotorreando Ya con... se conectó. No, güey, que salía la ventanita así de trin, así de... Sí. Y era así como de... Sí, ¡Oh! sí, como ¿No? cuando nos empezamos a tirar la onda tú y yo. Sí, o sea, de ¿en cuánto tiempo me va a escribir? ¡Ya me escribió! No, así. No, o sea, de Ey. güey, ya han pasado 10 minutos y no me ha escrito. Seguro Y está hablando con otra. Y estás en el, ¿le escribo o no le escribo? No, Claro. se ve súper needy, así, ¿no? Eso. Y yo, obvio, no escribía. Obvio. Pero bueno, regresando al Negro de Cancún, güey, hablábamos todos los días, todo el día por Messenger. Sí, Todo el tiempo. La neta es que sí me acabé enganchando cañón. obvio. Y ya empezamos a hacer planes y no sé qué. Un día les voy a contar esa historia. Es muy porque buena. es muy buena esa historia. De verdad, háganme caso, esa historia es buena. Vamos a ver quién pone atención. Vamos en a el ver quién podcast. pone atención. Pónganos ahí en los comentarios si quieren saber esta historia. Exactamente. Y bueno, yo estaba ya mega enganchada y empezamos a planear que él viniera y no sé qué, y pasearlo y la fregada, pero yo ya me estaba volando a, güey, yo me voy a ir a vivir a Kansas, o sea, yo me Obvio. voy a casar con él, voy a tener hijos mulatos, qué chido. Claro, sí, claro. No, así, no, me voy a ir a Kansas, porque pues seguro para mí sería más fácil que para él venirse acá, yo hablo inglés, yo no hablo español, yo estaba volada, o sea, yo ya me voy a ir a Kansas, porque el güey es de Kansas, Sí, o sea, güey, yo me voy a ir a Kansas. por supuesto. Yo la neta sí estaba Sí, sí. voladísima. Ey. Podría decir que ya enamorada. Ok. La Pero neta. pero no perdamos de vista de memoria la pregunta. ¿Puedes amar a alguien sin haberlo visto Es que nunca? está cañón, porque también cuando eres la reina de la intensidad con el amor, pues yo pensaba en él todo el tiempo. Obviamente es una fase de enamoramiento y la fregada, pero En estricta teoría, la pregunta es, ¿amaste yo o no? digo que no. ¿Te enamoraste? Obvio. Sí, Yo sí también, me yo sí me enamoré, enamoré así. pero siento que amar, no. ¿De quién te enamoraste así? No voy a decir su nombre. Bueno, a ver, La prima, corte. Regresamos. ajá. De ella nunca me habías contado. No manches. Nunca en la ¿Es en vida, serio? te lo juro. O sea, ese nombre ni siquiera lo había escuchado. Ok, un gran amigo mío Ajá, tiene una prima. ajá. Gran amigo. Al que le pregunté, por cierto. Ah, ¿sí? Claro. Oye, ¿hay bronca? Si le tiro el zarpazo a tu prima. No. Date. Va. ¿Era blanca, pelo negro o güera? Güera. Ajá. ¡Oh! Es el último porque ya se acabó la Sí. Navidad. Y me enamoré de ella. Ajá. Por mensajes, fotos. ¿Pero cómo? ¿Qué ¿Nunca estás la habías haciendo? conocido en No, persona? sí. No, yo sí la conocí. No, aquí es a la distancia. Estamos hablando de la distancia, ¿Ella ¿no? dónde vivía? En México, pero no en la Ciudad de México. Ah, ok. En otro estado. Ajá. Pero entonces sí la habías conocido alguna vez. Sí, nos ¿Una vimos vez? una vez. ¿Y hablaste con ella o solo Ajá. la viste? No, nos vimos una vez, platicamos esa vez que nos vimos. Ajá. Me pareció súper guapa. Salimos de antro. ¿Solos? No. No, con mi amigo. Ah, ok. Ajá. En bola y así. Ajá. ¿Y tú sientes que tú le gustaste a ella? Sí,
Ajá. Sí, no, pues ya nos estábamos tirando el sable directo. Ah, ok, ya. Ajá. O sea, no de... Sí, no. Amigos, obvio la voy a estoquear. Obvi. O sea, obvio quiero ver. Sí, o sea, salimos creo que era al club o al Il Canto o algo así. O sea, hace mucho tiempo. Pues empedamos la vida loca y todo ese desmadre. A mí me gustó mucho. Y yo le dije a mi amigo, me dijo que sí, y nos empezamos a escribir, ¿no? Por Messenger, por mail. Hasta mi papá un día me dijo, ¿con quién hablas? No, estaba con mi papá. No manches. Yo estaba con mi papá y me estaba escribiendo con ella y le contaba a ella lo que había hecho en el día y así. Como si fuéramos Tú ya novios. estabas enamoradísimo. Obviamente. O sea, ya estabas buscando obvio. el anillo, amor. Claro. O sea, qué gramaje de diamante. ¿Qué piedra le voy a dar? Ajá. ¿Cuál es la Muy piedra? esmeralda o un clásico diamante. Ajá, ¿cuál es la piedra indicada para ella? Sí. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Y luego, Pues nada, no se concretó nada porque al final estaba muy complicado. O sea, es como, ella no vivía en la Ciudad de México, ajá. ¿no? Y yo le atoré como a una cuestión de... Se fue enfriando, pues. O sea, era como, ¿cuándo vas a poder venir? Y tú podrías venir y no sé ¿Y qué. por qué nunca fuiste? Porque sabía que no iba a pasar de ir una vez y hasta luego, ¿ya sabes? ¿Y te perdiste de esa vez? Nunca la planeamos realmente. Como que Ay, se quedó no, en entonces el... qué chafa. Hubiera sido. Bueno, ya me dijeron chafa. No, güey, pues hubiera sido. Ya me dijeron chafa. Es que, a ver, o sea, El punto es que, bueno, déjame terminar, ¿no? El punto es que no se concretó nunca, pero yo sí ya sentía como pudiera pasar algo, pero hasta ahí. Y yo no rasqué ni intenté nada porque era como, fui realista y era como, no tengo un trabajo en el que me pueda cambiar para irme allá, no voy a poder vivir allá, ¿para qué ¿no le hago? vivía en Monterrey? No, no, Jalapa, creo. Ah, ya. Sí, porque si hubiera sido en Monterrey, o sea, pues te ibas a multimedios o algo Ajá, así. ajá. Pero no, o sea, era como, ya no me acuerdo, no te voy a mentir, tú te acuerdas muy bien en cómo terminó y sí, porque la historia que les va a contar Marta algún día no te pasa. Pero yo no me acuerdo bien cómo terminó, pero sí me acuerdo que estaba ilusionado por hablar con ella, por escribirme, nos hablábamos por teléfono, hablábamos horas y así. O sea, estabas enamorado. De una ilusión, Ok. no de ella. No manches, amor. O sea, sí de Es que, ella, o sea, pero no nos entonces todos conocíamos. nos enamoramos de ilusiones. Bueno, pero yo no me besé con ella, nada. O sea, nunca te diste tu quiquito con ella. Nada. Y ni vengas. Solo me gustó, es Ajá. todo. Y yo creo que yo a ella también porque pues me dio entrada. Sí. ¿Qué es que te da entrada? ¿Te acuerdas de cómo te dio entrada? Pues nada más pues, por el tiempo que hablábamos, porque nos mandábamos mensajes, ella me escribía, yo le escribía a ella. Nada más por eso, si no hay interés, no me hubiera escrito de vuelta. Pero se decían cositas así de me gustas. Sí, Estoy sintiendo cosas por ti. Ajá, estoy pensando en ti, Ajá, quiero verte, ajá. así. Estoy molesta. Lo lamento. No, no es cierto. Pero obvio, lo que sí es cierto es que sí la voy a stalkear. Obvio. Te la voy a enseñar. Sí. ¿Está guapa? Sí. ¿Sí? ¿El amor a distancia es romántico o es simplemente una relación con fecha de caducidad? ¿Puedo responder? Por supuesto. Siento que depende. Pienso lo mismo. Ajá. O sea, si es una relación en la que no hay planes de yo me voy para allá o tú vente para acá, Fecha de caducidad. fecha de caducidad, Claro. sí o sí. Sí, si no actúas en ello, creo que pienso lo mismo que tú. O sea, la respuesta para mí, que creo que es la misma que la tuya, es como, pues puede tener caducidad si no haces nada, tipo lo que acabo de decir que me pasó a mí, pero puede ser que si actúas sobre ello, suceda algo cool, ¿no? ¿No? Y ya no sea un amor a distancia, Ajá. ¿no? Sí, o sea, si va a seguir evolucionar, ¿no? Eso. sí. Sí, de acuerdo Y contigo. rápido. Sí. No de en 5 años que Sí, no, no. bye. O sea, en 5 años ya me embaracé de 4, o sea, ya sí, bye. Ajá, ya tuve 3 hijos en 5 años. Exacto. Ya, bye. Oye, ¿tú podrías hacer una relación a distancia? No. Yo tampoco. No, por supuesto Ni de que no. broma. Aparte, ¿para qué? O sea, eso si se lo preguntas al Kenneth de 18, 19 años, así. Ay, no, yo la Marta de Ilusionado, cualquier edad idiota. dice que no, ¿eh? Yo a esa edad, yo creo que me habría ilusionado por imbécil y quizá mi respuesta habría sido sí. Hoy es como, ¿para qué? Salgo a la esquina y conozco a una persona. ¿En la esquina? Sí, pues sí, es donde más se conoce, ¿no? No, a lo que voy es, salgo a algún lugar, me voy de fiesta o a lo que sea y conozco a alguien. ¿Para qué
pierdo mi tiempo con alguien que vive en Tangamandapio, o sea, no. Tangamandapio es Michoacán, no está tan lejos. Pero está más cerca aquí en la esquina. Ah, sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo para estar separados antes de que la relación deje de ser real? Yo le he hecho... Deje de ser real. Sí. Yo creo, evidentemente sin ningún fundamento real, que pues no sé, unos 15 días. ¿Neta? ¿Para que deje de ser real? No, o sea, para que se empiece a enfriar. O sea, si tú te avientas más de 15 días o un mes, ¿no? Sin ver a la persona y estás pensando en hacer algo con esa persona, pues sí siento que si te aventas un par de meses se puede enfriar. O por ahí se te cruza otro rifle u otro negocio, ¿no? Sí. O sea, No sé, sé, un mesecito. Sí, yo pienso más o menos, o sea... Pero con un interés, obviamente. Sí. O sea, quizá no lo viste un mes, pero diario te estás escribiendo, llamadas, mensajes de voz, súbete, toda la tecnología de ahora, ¿no? El Messenger. Te llamas, videollamadas y eso es como, ok, pero ya nos vamos a ver en 3 semanas, en 2 semanas, en una Yo me enfriaría semana. en 15 días, o sea... Yo no sé. No, yo sí. Ahora, Para mí, si santo llegas que al no mes, es visto, santo que no es adorado, ¿eh? O sea, sí, cada vez que te vas a tu viaje ese horrible que odio, Ajá, no lo soporto. Para mí es demasiado tiempo. y lo entiendo. Neta, es demasiado tiempo para Lo mí. entiendo. Pero estamos hablando de ti y de mí, del tiempo que Bueno, ahora llevamos juntos. imagínate con Juan Pitas. Claro. Peor tantito. A los 15 días es bye, bye, bye. Yo siento que si hay un compromiso de por medio real, sí te puedes aventar 15 días, un mes, un determinado tiempo. No digo que años. Ah, sí. Pero un determinado tiempo yo creo que sí. Si realmente y a la hay distancia algo. corta, ¿no? Porque si el dude Sí, vive no en Groenlandia. Ajá, el dude vive en Australia, o sea... Bueno, a no menos que el manches, dude viva en o sea, Australia y sea millonario y pueda venir cada 15 días o cada mes, en lo que planean si tú te vas a ir a Australia o él se va a venir a México, yo creo que sí. No. O sea, la distancia no es problema si hay lana. No es problema en el tiempo que tengas destinado para darle a esa relación Sí. y que florezca, ¿no? Que es florezca. Es lo que yo creo, ¿no? Que florezca. Ay, obvio sí. A ¿Es ver. más fácil que una relación a distancia termine en infidelidad? Obvio sí. Sí. Obvio sí. ¿Aceptarías estar en una relación a distancia sin saber cuándo se van a ver en persona? No. Ni de pedo. Bueno, para mí, No, estoy sí, teniendo no. esa relación a distancia con la promesa o la ilusión de ver a esa persona. Ni siquiera promesa ni ilusión, En el plan. hecho. Exacto. O sea, a mí enséñame el boleto de avión, güey, o bye. Sí, esa es mi También respuesta. porque también puede ser como, no, pero ya pronto. No, ya pronto, ¿cuándo, güey? O sea, Ajá. nada. O sea, a mí enséñame tu programa de puntos de Aeroméxico, Sí. ¿no? O tu tarjeta de crédito de alguna aerolínea o Claro, algo, claro. en el que... No, con boletito, como ya dijiste. Te voy a ver en un mes y ahí está el boleto. O, güey, me dices, ¿cuánto ganas? O te digo yo cuánto gano también. O sea, no es nada más tú ven, ¿no? Ajá. O sea, yo voy también. Y vamos viendo qué tranza. Entonces, o sea, tú tienes tanta lana, yo tengo tanta lana. ¿Cuánta de esa lana al mes vamos a destinar claro. para vernos? Clarín. Entonces, cada mes compras tu boletito de avión. Sí. Y ya compré mi boleto, nos vemos tal día. Y ya compré mi boleto, nos vemos tal día. O sea, Sí, yo sí. así y quién sabe. Sí, te digo, y con una fecha de caducidad. Con una fecha de, ok, pero entonces para agosto. Sí, estamos pensando que nos vamos a aventar así porque tienes que dejar tu chamba, tienes Ajá. 6 meses más Estoy que tienes que terminando estar en mi tu doctorado, trabajo. güey, no me puedo ir ahorita. Ah, bueno, va, ok. Sí, nos vamos a ver en 8 meses, pero ya es un hecho Sí. que en 8 meses vamos a No, y estar en 8 juntos. meses nos vamos a ver 8 veces. Sí, y en 8 meses ya nos vamos a ir a vivir juntos o voy a ir a la misma Exactamente. ciudad o lo que Exactamente. sea. Muy bien, estamos en las mismas. Qué bueno que estamos en las mismas. Felicidades. Bien. Qué bueno que vivimos bajo el mismo techo. Sí. ¿No? Así de, yo ahorita te digo que al rato nos vemos en la recámara. ¿No? Y si no Y llegas. si no llegas, ¿no? Va. ¿Te mudarías? ¿Te mudarías? ¿Te mudarías a otro país por amor? Sí. ¿O esperas que la otra persona lo haga por ti? Sí. Pues depende, no, yo sí, obvio. O sea, Sí. eso sí, mi mamá está muerta, si no, no. Ay, digo,
La pregunta no está diciendo con esta y esta disyuntiva o esta cosa diferente, ¿no? O sea, es como... Sí, pero yo sí. Sí, yo también creo que también. Preferiría que él se viniera acá, siendo mega honestos, porque estoy muy arraigada a mi Ciudad de México. No sabes. ¿Qué tal que...? Estoy muy arraigada. Estoy de acuerdo, pero ¿qué tal que un... Si me dice vente a Londres, bueno. ¿Ves? Pero ¿Qué tal que un güey de Berlín quiere que te vayas a vivir allá? Sí, pues sí. Pero... Un güey de Viena. No sé, porque no he ido a Viena. Nada más porque es Viena, mi amor. Sí, pero ¿qué tal que voy y es digo, no magnate viviré ahí? es magnate y te va a mantener. Ya sí es magnate donde viva, mi amor. No, yo sí. Sí, yo también. Pero si es una ciudad horrible, no. O que hace mucho calor, así Sí. Arizona, alguna ciudad de Arizona. Sí. Nel. Sí, sí. La neta, Nel. O sea, es como, sorry, Culiacán. no vales tanto la pena. Va. Sí, o sea, así de Mexicali. Güey, no. No. Perdón, pero no. Sí. Gracias, no gracias. Sí, no. Va. O sea, no vales tanto la pena como para irme a Mexicali. Ok. No por Mexicali, sino por el calor de Mexicali. Claro, O claro. sea, hablo del calor. Si tu pareja a distancia te pide que dejes tu vida actual para estar juntos, ¿lo harías? Depende. Por completo. O sea, de hecho, es lo mismo que la pregunta pasada, Sí, ¿no? pero sí está bueno pensar en... Que ya te está pidiendo que dejes tu vida, ¿no? Ajá, y Ajá. con un argumento irrefutable de por medio que tiene que ver con algo laboral o, güey, no sé, cuido a mi mamá y porque tiene tal enfermedad y no me puedo mover de Terminal y aquí. no me puedo ir. Ah, bueno, entonces sí. O sea, pero sí es un jálate tú porque yo no pienso mover un dedo para irme allá, Nel. Nel, desde ahí estás partiendo de, güey, no estás nada dispuesto siquiera a entrar en un diálogo de a quién le conviene más moverse, por qué, ¿no? Exactamente. Eso es comodidad pura y dura. Ajá. O sea, de yo quiero que te Y vengas para egoísmo, acá. o sea, de jálate para acá y entonces así va a ser todo. Claro, eso es de yo quiero que te vayas para Exacto, acá. Por, ¿qué tal que ajá. yo gano el triple acá, güey? Exacto, justo, ¿No? justo. Jala, O sea, te conviene más a ti jalar. Ah, pero yo no me quiero ir. Ah, pues tenga. o sea, tienes que tener un plano brutal de, a ver, esta ciudad, hasta de seguridad, ¿no? O sea, a ver, güey, te entiendo y todo, pero la ciudad donde tú vives es muy insegura, o el clima es muy extremo, o hay muy poco campo de trabajo, ¿sabes? O sea, tienes que ver muchísimo más allá que un jálate y ya. Sí, el por qué se están Porque haciendo aquí, las pues, cosas. aquí se vive chido. Güey, perdón, pero no me voy a ir a un lugar donde no me gusta. Claro. Tampoco. No, y el por qué de las cosas, como lo dijiste desde el principio. O Ajá. sea, ¿cuál es el motivo por el que tú quieres que me vaya para allá? Exactamente. Dialoguemos, ¿no? Ajá, y que donde nos convenga más, entonces. Exacto. Pero pues, o sea, tengo que estar segura que él está dispuesto a hacer exactamente el mismo esfuerzo o sacrificio que yo. De acuerdísimo, Sí, ¿no? de acuerdísimo. Te veo en la recámara. Bien. ¿Para qué? Para platicar. Claro, claro. ¿Le confiarías tu contraseña de redes sociales a tu pareja a distancia como prueba de confianza? Sí, claro. Por supuesto. A ver, ahora, o sea, tienes la contraseña, pero eso significa que ¿Te meterías? no. No, por eso. ¿Es lo que ibas a decir tú? Ajá. Yo o no. sea, yo no. Pero, Si no me pero no meto- te metas, güey. O sea, Sí, ¿no? sé que te puedes meter cuando quieras Es porque para tienes algo. la contraseña y ese nivel de confianza te tengo, pero espero de vuelta el respeto a mi privacidad. Claro, de hecho lo dialogamos en otro capítulo. Ajá. Tú te sabes mis contraseñas. Sí. Yo me sé las No tuyas. agarro, ni siquiera agarro tu celular. O sea, a ver, yo tengo una onda de fobia a los gérmenes, pues. Brutal, güey, brutal. Y ya la tenía y con la pandemia se me agudizó y nunca se me quitó. Le tengo fobia a los gérmenes, siempre le he tenido y con la pandemia se me agudizó muy cañón. Y yo la neta es que limpio mi celular. O sea, si salgo a la calle, limpio mi celular. Sí o sí, limpio mi celular. Y Kenneth nunca lo limpia. O sea, sí lo limpia, pero es Mucho muy menos que raro. Marta, mucho menos que Marta. Mucho menos. Y a veces él es así de, si quieres en mi celular, es de, bueno, no va a tocar tu celular lleno de gérmenes asquerosos. O sea, ya olvídate de que agarre tu celular si no lo limpias. O sea, ahora imagínate si me voy a estar metiendo, ¿no? Cuando tengo tus contraseñas y no me meto Exacto. Y para el caso te podrías meter de tu computadora. para tal caso, ¿qué te avisaría a ti? Probablemente. Pero mi punto es, o sea, respondiendo a la pregunta es como, sí, me vale más. Sí, a mí también me vale, la verdad. O
sea, obviamente si no tienes absolutamente nada que esconder, pues ¿cuál es el problema? Y no tengo nada, y no me interesa aparte, o sea, es Además, como qué horrible estar con esa psicosis, no, pensando manches, en, sí, oh, no. Dios mío, qué hueva. No, y luego viviendo con alguien peor. O sea, Yo, pero bueno, yo revisé los teléfonos de las mujeres que sabía, de la mujer que sabía que me estaba viendo yo la cara de igual. imbécil. Bueno, fíjate que el de mi ex nunca lo revisé, pero no por falta de ganas, sino porque justamente como era un canijo. Sí, o sea, sabías. no, él lo traía pegado en el. Ah, obvio. O sea, En el nunca- Aníbal, lo traía en el En el Aníbal. Aníbal. O sea, nunca en la vida estuvo un segundo separado de su celular. claro. Si no, obvio se lo habría checado. Obvio. Y habría encontrado como Sí. levantar una piedra, así. Ajá. Así habrá arañas, levanta una piedra. Así habría sido de mensajes de. Así. Arañas y en un hormiguero. ¿no? Ajá, o sea, de güey, ya atiborrado de mensajes Claro, seguramente. claro. ¿Preferirías que tu pareja a distancia te engañara con alguien en su ciudad o que te dejara por otra persona virtual? Ay, no, o sea, preferiría ¿Qué? pues ninguna de las dos, güey. Next, ¿no? Ninguna, sí, va, esa pregunta está horrible. ¿Cuál ha sido la peor decepción amorosa en una relación a distancia? Por favor. La mía. Es que no, porque voy a revelar lo del güey de Cancún. Y siento que sí está bueno para. Segunda vez. ¿Quieren saber esta historia? Bueno, a ver, solo voy a decir una cosa. A ver. Un buen día el güey desapareció. Fue como, pues sí, ya se enfrió, ni modo, ¿no? No, no fue por eso. Segunda llamada. ¿Quieren saber esta historia? Pónganlo en los comentarios. Sí. Ok, es que sí, qué buena historia Muy es. buena. La neta es muy buena. O sea, De hecho, voy a hacer un audiolibro de la historia. Güey, pero más me acuerdo que cuando le conté la historia A Germán. Bueno, a Germán y Melissa y así, Ajá. que yo, o sea, platicaba de lo De lo que para platico, ti era relevante. de lo que para mí era relevante. ¿Y cuál fue la respuesta de mi Germán? Así de, güey, Marta Elena, ¿te has puesto a pensar que en tu historia hay 2 muertes? Y yo, güey, sí es cierto. Híjole. Tienen que Sí. escuchar esta historia. Sí. Ay, güey. Mi Germen. ¿Has fingido interés en alguien solo porque la distancia hacía difícil cortar la relación? Obvio sí. Sí. Que para mí es muy difícil fingir interés, ¿eh? Esto, ¿sabes? Esto es una variación Ajá. de lo que estamos Creo hablando. que no he fingido interés, ahora que lo pienso. Yo conocí a alguien una vez muy tomado Ajá. en las trajineras Uy, en las trajineras. y me pareció una mujer muy, muy bella. ¿Quién? Corte. ¿De dónde era ella o qué? No me acuerdo. Trajineras, vida loca, tomadera. O sea, pero era así como de Lolinka o No algo así. tengo la menor idea, mi O sea, amor. una perfecta desconocida. Soy un hombre popular, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, era una desconocida. Te la Sí. ligaste ahí. Sí, No sí, era sí. amiga de un amigo o algo. Pues probablemente, si no, no hubiera estado ahí. O sea, no me brinqué a una trajinera y le dije, Es que oh, así tus suena, bellos ojos. es que así suena. No, pues estaba en el... tu misma trajinera. Ajá, pero no sé de dónde salió. Ah, ok. La vida loca, ya sabes, popularidad, juventud, ya sabes. Ok. Le caí, ¿no? Y al otro día que la vi, ella fue a mi cantón. ¿Por qué al otro día? No sé, O no sea, sé, ahí al le otro día. sacaste el teléfono y así. ¿o U qué? otro día que la vi. No sé si al otro ¿Y día. por qué fue a tu casa? U otro día que la vi. ¿Por qué estaba de lagartona? Pues quería todo este desmadre. La No, culpa. ya, en serio, ¿por qué fue a tu casa? Pues la invité. Y yo dije, pues ok. un descuido, ¿no? Híjole, y cuando la vi, No estaba tan chida. estaba muy bonita. O sea, Ok. en eso no estaba equivocado. Ajá. Muy bonita, mucho. Pero no me gustó para nada su cuerpo. Y no me refiero a que si estaba gordis o flaca. No va por ahí. Estaba mucho más alta que yo. ¿A poco? Y pobre, porque yo creo que justo para ella eso siempre fue como un... ¿La tienes en Facebook? La tengo en Instagram. Te la Sí, me enseño. urge verla. Ajá. Y fue para mí, o sea, sentí muy feo porque no era como no me gustas. O aparte, pues, o sea, es como yo también podría no haberle gustado, ¿no? Cuando nos Sí. volvimos a ver. Ajá. Pero sí fue para mí un bajonzote así de no mames. Porque no era poquito más alta que yo, o sea, me sacaba una cabeza así. ¿Neta? O sea, era como Jorgito, mi amigo. ¿qué? Fácil. Ay, no, tan alta. En serio. No manches. Entonces fue así como, pues ya no le di continuidad, ¿no? O Y sea, sigo ¿pero qué? pensando hoy que es muy guapa. Pero a ver, ¿la viste y qué? O sea, ¿te pasó como a mí con el güey ese que me tuve que escapar y así? No,
La pasamos súper chido en la tarde, ¿Pero qué hicieron? platicar, darnos unos besos y así. ¿En tu casa? En mi casa. ¿En tu cama? En mi cama. Ajá. Ya sabes cómo soy yo. Ajá. Y después, hasta luego, o sea, como que ya no le rasqué. O sea, ya nunca le volviste a hablar. Ajá. ¿Y No, ella- sí nos escribíamos y así, pero se dio cuenta que yo como que fue así, ya. O sea, le dice el cortón cañón. Ajá. ¿Y sientes que cuando das el cortón eres frío, eres amable? No, siento que soy amable. ¿Sí? No, no mames. O sea, no Siento que- ghosteas y bye. No, nunca he ghosteado a nadie y esas mierdas, jamás. ¿Y para ti qué es ser amable? O sea, ¿cómo fuiste amable al abrirla? Lindo, pero es como de, ay, a ver cuándo nos vemos otra vez. Ah, pues sí, no sé, igual y no puedo tal día. Como que poco a poco, como que vas saliendo del desma poco a poco. Que quizá está más enemigo para alguien, ¿no? Pero no quise ser ojete. Sí, claro. Sigo pensando que es guapa. Sí, ¿y está casada o algo? No que yo sepa. Al ratito nos metemos a su Instagram. y Sí te quiero digo. saber si se casó, Por si supuesto. tuvo hijos, y algo. O si se tuvo que ir así a Chicago a conocer a un güey de los Chicago Bulls Ajá. que solo él apelara por la estatura. Exacto. Ajá. Sí, Eso de la estatura Está fuerte. está muy cañón. está fuerte. Y enemigo. O sea, yo hasta me sentía mal. Es patriarcal, la neta. Ajá, yo hasta me sentí mal conmigo. O sea, Ajá. como... Y lo admito, ¿no? O sea, tengo los ex para admitirlo, ¿no? Sí. Pero, pues sí, no me gustó. Pero O no sea, te gustó, o sea, ¿habrías podido pasar por alto su cuerpo de no ser por su estatura? No me o gustó de- en general, Ya. la neta. Aparte, pues, ¿quién lo dice, no? O sea, mi cuerpísimo, ¿no? O sea, es como... Quizás me hubiera gustado su cuerpo y hubiera estado más alta que yo, pues me hubiera valido madres, ¿no? Pero no me gustó en general. Como que después de la peda nomás me di cuenta que me había gustado su cara, punto final. Sí, o sea, no es nada más como su estatura. Me enamoré de su cara, lo voy a decir así, ¿no? Quizás si me hubiera encantado su cuerpo, aunque estuviera más alta que yo, pues súbete, ¿no? Pero la realidad es que el otro día me di cuenta que es como, me pareció súper bonita, punto final. Y ya no me gustó nada más de ella. Ni su manera de ser. Sí, súper chida. Qué fuerte es el tema del físico. Cañón. Por- Así como me enamoré una vez en mi vida, me enamoré de una mujer que no me gustaba nada. Es la única vez en mi vida que me enamoré de una persona sin ¿Por qué ver nunca, nada. nunca se dio nada con ustedes? Porque ella estaba mucho más viva que yo, o sea, yo estaba en el patriarcado metido con todo, me la encontré un día encima de otro cabrón, literal, ¿no? Aunque no éramos nada, yo ya me sentía enamorado y ese tipo de mamadas. Pero bueno, ella no me hizo nada, cabe recalcar, porque no éramos nada. Pero ella es la única mujer en toda la historia de mi vida que no me gustaba ni tantito. Es más, me parecía medio fea. A mí me parece ella de cara mejor que de la otra de la que estábamos hablando. La que dices que aún te parece que es bonita, a mí ok. no me parece nada bonita. There you go. Y la otra de la que estás hablando que te enamoraste aún a pesar de que no te gustaba nada, se me hace más lindo su rostro. Mira, pues no, a mí 0%, así, 0. Y me enamoré de ella. Pero bueno, ya cambiamos de tema Sí, no, drásticamente. pero sí, cañón, muy todo cañón. por decir que La distancia, sí, ya Ajá. no tiene nadie. Más bien, yo marqué mi distancia. Sí. Punto. Eso es lo que quiso decir hace 15 minutos fue eso. ¿Tú cómo te imaginas que yo soy abriendo a un güey? Linda, también. ¿Sí? Sí, ¿no? No. O sea, a ver, a un güey que quiero, sí, Ajá. pero a uno que no, siento que no soy linda. A ver, no ghosteo, pero sí, así de me mandas un mensaje y te contesto 3 días después. Ah, así. bueno, no eres enemiga, pero eres directa. Como te estoy contestando después porque no estoy interesada en ti. Sí, pero sí soy tremendamente fría. Bueno, pero eso a mí me parece más cool, que al menos así la persona de enfrente sabe que va, ¿no? Ajá, pero porque nunca he tenido, o sea, para mí terminar con alguien siempre fue un issue muy grande. O sea, de no sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a hacer esto. O sea, era una cosa horrible pensar en terminar con alguien porque no sabía, como siempre tuve issues para decir que no, para mí era el no más grande de todos los nos. Sí. Y era como, ¿cómo le voy a decir que ya no? Pensar en lastimar a alguien de esa magnitud Sí, se para te mí era complicaba. horrible. Ok. Entonces mi manera era ser como fría cañón. Ok, entiendo. Ajá. Pues sí, no es lindo, pero al final no es tan enemigo, siento. Sí. Al menos es indirectamente directo, ¿no? O sea, Sí. como, pues,
Que te quede bien claro que ya estuvo suave, ¿no? ¿Cómo descubres si tu pareja a distancia te está mintiendo? Pues yo creo que exactamente igual. Que con tu pareja Claro, cercana, exacto, ¿puedo elaborar? por supuesto. Porque, o sea, si tú tienes una relación con una persona que no es a distancia, sino es así, ¿no? Sí, sí. Y como que te haces de una rutina. El mensaje a tal hora, ya llegué, o ya me voy, o voy a ir a ver a no sé quién. O sea, como que todas las parejas rápido se hacen de una rutina. Sí. El mensajito de las buenas noches, o empiezas, o sea, terminas por dominar la rutina de la persona con la que estás. Claro. Y si esa rutina cambia de repente, Estés o no a distancia. es que es exacto, De acuerdo. a distancia o no a distancia. Sí, claro, te vas a dar es cuenta. lo mismo, te das cuenta porque están cambiando su rutina. Cambios de actitudes. Cambios de actitudes, exactamente. Aunque sea por mensaje o por videollamada o lo que sea. ¿No? Sí, Una pienso lo mismo videollamada, que por tú. ejemplo, o sea, no te puede contestar porque, güey, no me digas que 2 horas después no me pudiste regresar la llamada. O sea, Sí, pues ahora sí que es igual, lo dijiste perfecto, igual que como si estuvieras con la persona. Va a cambiar su manera de ser, va a cambiar sus actitudes, Exacto. se va a pausar más, se va a tontar más, no sé, cosas que te van a hacer que te des cuenta. ¿alguien ha viajado horas o cruzado fronteras solo para que lo rechacen? Bueno, a mí me pasó, Sí, ya sé. el güey que se vino a vivir aquí que él Sí, vivía en León. y que le dijiste que no lo hiciera. Sí, pero eso es otro. Marta tiene unas historias. Vamos a hacer lo que se va a llamar el stalker. Porque Sí, este brother era ese un güey, stalker. ese güey se convirtió en un stalker. Stalker. Ajá. Ya tenemos 2 temas pendientes. Si quieren, yo puedo ser su MC y presentar todo lo que ella va a decir. Eso sí. Y Sí. tú le dijiste claramente, no sí te vengas para acá, cabrón. Digo, güey, O sea, no le dije per se eso, pero sí. pero o sea, no le dije no te vengas para acá, le dije no te vengas para acá Por mí. De hecho, no le dijiste per se eso, se lo dijiste todavía más claro. Si tú te quieres venir a vivir acá, Un aplauso, felicidades. chido, felicidades. Pero no lo hagas por mí. Por mí no lo hagas porque yo no te garantizo ni en 10,000 años que voy a andar contigo. Y más allá de 3 dates, y si acaso, brother. Esa Sí. historia también, de hecho, apúntensela. Ese es el baby reindeer de Marta a la inversa, porque ella es bastante baby Bueno, reindeer. también, a ver, espérate, no, pero no Es broma. manches. No, estoy Pero jugando. el güey con el que les platiqué el capítulo pasado, Ajá. de cuando estuve dobleteando, Sí. ese otro güey con el que dobleteé terminó siendo mi stalker también. Mira, Ajá, no los culpo. ajá. No los culpo. A mí también me Sí stalkearon. sabes quién es ese güey, ¿no? ¿Quién? Ese güey del que platiqué el capítulo pasado Ajá. también fue un stalker bastante intenso, pero no tanto como el que se vino a vivir para acá de León. No, es que no te pases de lames. A ver, o sea, ese güey vivía él es chilango y toda la vida vivió aquí. En algún momento de la vida, no tengo idea por qué se fue a vivir a León y allá vivía. Nos reencontramos. Y se regresó por eso. Es que no me acuerdo si nos vimos. No nos vimos. Fue por teléfono, de hecho. Y creo que nos vimos una vez nada más y se regresó a vivir aquí por mí. O sea, y se lo dije 1,000,000 de veces, no te vengas para acá, porque yo sabía que no iba a querer andar con él. Si no, habría sido mega intensa. Jálate. De, güey, claro que sí, vente, no sé qué. Claro. ¿No? Por supuesto. Pero, pues, o sea, el tiempo que duró esa situación, el 98% fue a distancia, porque el otro 2% fue yo abriéndolo. Sí. Aquí, ya que él vive aquí. Y él toqueándote. Sí, no, pero estaba bien loco ese güey. No, mal lo que me has contado. Mal. Bien loco. Apúntenselas si quieren que se las cuente. ¿El amor a distancia fortalece la relación o simplemente la prolonga innecesariamente? La neta es que regreso al mismo punto, o sea, sí. Depende. Y además yo creo que una relación a distancia, una vez que ya se logra concretar que los dos estén en el mismo sitio, siento que es una relación destinada al fracaso, la neta. Órale, ¿por qué? Porque creo que esas relaciones, parte primordial, eso opino. Yo creo que si una relación, a ver, tengo esa opinión, ¿no? No, sí o sí está destinada al fracaso. Sí, a ver, si la relación
duró mucho tiempo a distancia. Ajá, Cuando dices, ok, ya estemos juntos, sí. yo siento que parte de la magia, ¿Se va a perder? o sea, parte de la magia de esas relaciones justamente es que esa distancia. Sí, porque extrañas más. Cuando echas pasión, con más pasión. Exactamente. Sí, claro, Y, claro. y es como, y de pronto te veo todos los días. No sé, No, eso es que creo. no, es que tiene mucha lógica lo que estás diciendo, o sea, porque instantáneamente la expectativa ya es diferente, ¿no? Ajá. Es como, ya te veo diario, ya volteo y estás ahí. No que esté mal, sino va a cambiar, ¿no? Porque lo que hacía quizá en tu relación un factor mágico era, no, pues es que veo a esta persona cada 15 días o cada 10 días y entonces no te pases Y el todos amor los castillos que desbordado. te haces en el aire de la persona no está, y cuando estemos juntos, no sé qué, y va a ser así, estoy segura que no sé qué, y entonces llega y nada es así. Sí, O sí, pero no tomaste en cuenta que a distancia no conocías tal conducta del güey, que a la tercera dices, ¿cómo es posible? No voy a soportar esto. sí, claro, claro, claro. De Porque acuerdísimo. a distancia no podías notar esa situación. Sí, sí, te entiendo. Estoy de acuerdo contigo. O sea, Sí, no sé si esté destinada a, siempre va a depender de las personas, sí, y pero, de las circunstancias, pero ¿no? sí, sí comparto contigo que el factor magia cambia, Ajá, sin duda. totalmente. La distancia hace que te enamores de una idea y no de la persona real. Yo creo que un poco de las Sí, dos. es un poco lo que te estaba platicando de la prima de mi amigo. Ah, ok, ajá. A eso me refería con la idea o la ilusión, que ves que me Ok, dijiste, todo el ajá. mundo se ilusiona. Sí, pero pues, es una idea. No sabes cómo es realmente, no sabes cómo es la onda con sus papás, no sabes si es interesada, no que lo fuera ella para nada, pero no sabes si son del mismo mundo, del mismo código postal, si les van a gustar las mismas cosas. Solamente estás hablando de intereses en común. Entonces, creas una idea de una persona que realmente, que puede ser que algunas cosas sean reales, otras no, pero al final es una idea, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí. Yo creo que un poco de las dos, Sí, la neta. sí, sí. O sea, tanto de la idea, pero pues también si estás conociendo algo de esa persona, Sí, ¿no? claro. No, 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 Yo creo por que, yo siento que supuesto. Micha y Micha. Sí, sí. En porcentajes ahí, algo. Ajá. Las videollamadas pueden reemplazar la conexión física, cero. ¿Están Cero. tomados? O sea, cero. Sí, o sea, le voy a agarrar el brazo y le voy a dar un kiko a la pantalla. O sea, Ajá. no seas así. No, o sea, pero, No, el ajá. apapacho, el te Claro, o sea, acaricio es la que piernita. el tacto, o sea, el tacto Sí, no y el manches. olor es importantísimo. Claro, por supuesto que no. Hasta la temperatura, o sea, si estás calientito, si estás De frío, acuerdo, mi amor. o sea, No, una videollamada es digamos, un paliativo. buen paliativo, Ajá, mucho mejor que una llamada por teléfono. Te ayuda a soportar esas semanas que no vas a ver a tu amado. Va. sí, Pero por supuesto que no, o sea, no mames. ajá, Nada como lo físico, con tu exactamente, pareja, ¿no? totalmente. Y por último, Venga. ¿qué tan alto es el porcentaje de éxito de las relaciones a distancia en comparación con las tradicionales? No, puta, pues no sé cuál sea la estadística. Sí, o sea, Pero si pudiera, sí, le apuesto más a las tradicionales. obvio. O sea, yo diría que un 90-10. Ajá, fácil. Sí, fácil. 80-20, 90-10. O sea, por Puta, ahí. yo me voy a 85-15, 90-10, ¿eh? 90-10. Sí, claro, por supuesto. Lo tradicional, que es justo lo que acabamos de decir. Pues va a jalar más a alguien que se da besos, que se abraza, que se agarra la mano mientras platica, que van al cine y se agarran de la manita, que caminan de la mano por la calle, ¿no? O sea, sin tener estadísticas que no tenemos ni Marta ni yo, pues evidentemente yo creo que una relación tradicional, Totalmente. ¿no? A ver, ahora, nada más como para jugar al abogado del diablo, Ajá. hay gente, es más, tú y yo, corte. Ok, regresamos. Sí, sí, sí. Acabamos de hablar de un Uno. amigo de él y una amiga mía Sí. que creemos genuinamente que ellos sí podrían tener una relación a distancia. Sí, de acuerdo. Pero por cómo son ellos, o sea, ellos son personas... Que disfrutan su soledad Su en soledad, demasía. sí, o sea, pero más que la persona común, pues que Claro. la persona promedio. Sí. Y no ven sus vidas
viviendo con alguien toda su vida. Sí, sí, a nosotros, mi amigo nos lo ha dicho así, literal, de güey, yo no. No, y ambos son de, güey, ya llevas aquí 3 días, es Hasta momento luego. de que te retires, Sí, sí. ¿no? Aquí se rompió una jerga y todos cada a quien para su casa. O sea, ellos, la neta, creo que, o sea, ese tipo de personas, creo que sí, hasta les favorece una relación a distancia. Pero son los menos, la neta. Sí, estarían en ese 10% que estamos Estarían en diciendo. ese 10% que sí les va de impacto, ¿no? Exacto. Y sí, maravilloso, ¿no? Aquí también la onda es tratar de encontrar pues, lo que va. Tu media patología. Eso, mero, eso. Y que la otra persona justo en cuestión también esté más feliz en una relación en la que la convivencia no es de todos los días. Exactamente. Porque si no, pues entonces vas a tener broncas, porque la otra persona es como ¿para cuándo vamos a vivir juntos? Regresas al square one. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, pues bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Tienen 3 tareas, banda. Las 2 historias que tiene Marta pendiente para Pero a ustedes. ver, la del güey de Cancún es del capítulo pasado. Ajá, La del güey de distancia que se vino a vivir acá, 2. ajá. ¿Y cuál es la tercera? No, dije 3 tareas. Ah, ¿cuál es la tercera Esas son tarea? las suscribirse al canal. Suscribirse al canal. Bien, bien por la tercera tarea. Suscríbanse al canal. Hasta luego. Bye.